tal? Seguimos con esta serie de videos acerca de relatividad especial y el día de hoy vamos a hablar de un tema que resulta muy confuso las primeras veces que se está llevando este curso, ¿no? Y estoy hablando de la contracción de Lorentz. Para ello vamos a mencionar un poco las transformaciones de Lorentz, pero como bien sabemos, mucho antes de Lorentz y de Einstein estuvo cierta persona que se llamaba Galileo Galilei, el cual trajo sus transformaciones galileanas, ¿no? O transformaciones de Galileo. ¿Y qué buscaba Galileo con esto? Bueno, estas ecuaciones que él propuso nos permiten relacionar mediciones de un evento realizadas por dos observadores diferentes. ¿Cuál era la condición? Que siempre y cuando ambos se muevan a velocidades constantes uno respecto al otro. Entonces, las transformaciones de Galileo, ¿cómo llegó Galileo a esas transformaciones, dichas transformaciones? Bueno, él propuso que dijo, imaginemos que tenemos dos eventos distintos, ¿no? Perdón, dos marcos de referencia distintos. Vamos a llamar un sistema de referencia S, donde S tiene componente Z, tiene componente en X y tiene componente en Y. Y voy a poner que en un instante de tiempo está superpuesto con un sistema S'. S', entonces aquí tendría X', Y' y Z'. En un instante de tiempo están en el mismo origen de coordenadas, están en el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo puede ser un ejemplo? Bueno, pues nos podemos imaginar que estamos al borde de una carretera, con aquí tenemos el origen, y el sistema S' es un amigo de nosotros que se encuentra dentro de un vehículo. Nosotros estamos quietos en el borde de la carretera y tenemos un amigo que está en su vehículo, ¿no? Que técnicamente está justo a nuestro lado. Tenemos los orígenes coinciden, tanto O como O' coinciden. Entonces, también yo puedo decir que a cierta distancia de esos dos sistemas está un cierto árbol. Entonces, ¿qué distancia van a medir ambos? Pues la misma, ¿no? La distancia que los separa a sus orígenes, sus posiciones del árbol, pues va a ser X, que a su vez es X'. Entonces, aquí tenemos X va a ser igual a X', porque los dos están quietos. Pero supongamos ahora que el sistema en amarillo, el sistema S' empieza a moverse, empieza a mover a velocidad constante. Bueno, voy a poner el mismo escenario donde tengo el S normal que se queda quieto y ahora el que se empieza a mover a cierta velocidad constante es el sistema S'. Ahora ya sus orígenes no coinciden, están separados. Entonces aquí voy a tener X', Y' y Z'. Y me estoy moviendo a lo largo del eje X a una velocidad constante. Ahora, la distancia que separa ahora ambos orígenes, pues es la distancia B por T. Hay una separación B por T, que es la velocidad del vehículo por cierto periodo de tiempo. Y ahora el árbol pues sigue estando a la misma distancia, la distancia fija. Ahora, para el observador S, pues la distancia no ha cambiado, ¿no? La distancia que los separa sigue siendo X. Y ahora la distancia de separación que hay del sistema primado al árbol ya no es X. Es simplemente X'. Y ahora, yo puedo darme cuenta aquí que si yo hago una vista aérea, por ejemplo, vería que la distancia total X que mide el S, sistema S, pues está compuesta por un cachito por velocidad por el tiempo más X'. Entonces, Galileo de aquí dijo, bueno, entonces X va a estar dada por X' más una velocidad por el tiempo. Por lo tanto, si yo quiero despejar aquí, pues X' simplemente sería X menos BT.
Y esto sería lo que propuso Galileo. Si me muevo en las tres dimensiones, pues vendría siendo similar. Eh, entonces, aquí las transformaciones de Galileo quedan como x' es igual a x menos bt, y', eso es igual a y, porque solamente me estoy moviendo por una dimensión, y z' es igual a z. Y el tiempo, pues, infirió que era el mismo para ambos observadores. Y esto técnicamente nos dice, hacemos la construcción de las transformaciones galileanas, ¿no? Ahora, estas ecuaciones, si estas ecuaciones fueran como se comporta la realidad, la naturaleza, la velocidad de la luz cambiaría según quien lo mire. O sea, alguien que se esté moviendo a distintas velocidades vería que la velocidad de la luz es distinta. No podrían ponerse de acuerdo a qué velocidad va la luz, lo cual viola uno de los principios, uno de los postulados de la relatividad especial, que es la constancia de la velocidad de la luz. Por ello, para arreglar esto necesitamos un factor de escala, que de hecho lo hemos visto en anteriores videos, para que en este caso, entre comillas, estire o encoja, cierro comillas, el espacio del tiempo. Y este factor es el factor gamma. Entonces, vámonos ahora con las transformaciones de Lorentz, que son en esencia muy similares, pero tienen un trasfondo muy peculiar, que es este factor gamma, ¿no? Esa relevancia que tiene ahí. Entonces, aquí ocupamos un factor de escala, que es el factor gamma, que como recordamos es 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. Ese es el factor gamma, el que da lo que se conoce como las correcciones relativistas. Por lo tanto, ¿cómo varían esas transformaciones de Galileo? Bueno, esas transformaciones de Galileo van a variar de la siguiente manera. Si yo sigo moviendo en una dimensión, pues aquí x' va a ser igual al factor gamma por x menos velocidad por el tiempo. Simplemente tengo que multiplicar por ese factor. Y' es igual a y, z' es igual a z, y el tiempo, aquí también hay una variación. Tiene que ver, que de hecho dedujimos en videos pasados, el factor gamma por el tiempo, pero adicionalmente tenemos que incluir este término, que es la velocidad en donde me estoy moviendo, en la dirección, entre la velocidad de la luz al cuadrado. Y bueno, este término de aquí tiene cierta relevancia. ¿Por qué? Porque ese término de ahí es el responsable de la pérdida de la simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo T' no solo va a depender de la hora que es para ti, ¿no? Sino de dónde estás. Entonces, aquí vamos a ver que dos eventos que ocurren al mismo tiempo en un sistema quieto, en un sistema S, mismo periodo de tiempo, pero por ejemplo diferente localización, van a ocurrir en tiempos diferentes para alguien en un sistema S'. Y de hecho Einstein hizo el experimento mental, ¿no? Si nosotros estamos aquí de pie, entonces vemos caer en dos posiciones distintas dos rayos distintos. Por ejemplo, un rayo cae aquí y un rayo cae acá. Si caen al mismo tiempo, evidentemente los va a ver simultáneos. Pero alguien que se esté moviendo a cierta velocidad constante, esos dos rayos que cayeron al mismo tiempo para un sistema quieto, él no los va a ver igual. De hecho, va a ver que pasa primero, por ejemplo, porque le llega como va avanzando cierta distancia, pues le llega primero la luz de este rayo de acá que del otro que se está alejando, ¿no? Que va en direcciones opuestas a su desplazamiento. Entonces va a ver primero que ocurre uno en lugar del otro rayo. Cosa que en un sistema quieto va a ver los dos al mismo tiempo, que caen en el mismo instante de tiempo. Entonces, para eso sirve este término de ahí, ¿no? Entonces, voy a borrar esto que no me sirve. Entonces, una vez que ya tenemos ahí las transformaciones de Lorentz,
vamos a establecer ciertas cosas, ¿no? Vamos a imaginarnos, primero vamos a poner marcos de referencia. Voy a poner aquí, vamos a establecer uno. Vamos a utilizar las transformaciones de Lorentz y establecemos nuestros marcos de referencia, ¿no? Ahora, vamos a imaginarnos que consideramos una regla a lo largo de un eje X, a lo largo del eje X, ¿sí? Y vamos a imaginar esa regla en un sistema primado. Ese sistema S primado va a tener una regla. S prima, lo voy a llevar aquí, y tiene X prima, Y prima y Z prima. Y imaginemos que tenemos una reglita aquí colocada en el eje X, ¿no? Entonces, esa va a tener un origen x1 y x2. Bueno, esa es una regla que tenemos ahí. Ahora, y este sistema S lo voy a llamar marco propio. Marco propio. Y en este marco de referencia, donde la regla está en reposo, es decir, a pesar de que nosotros nos estemos moviendo, si vamos dentro de un vehículo, internamente, el vehículo externamente se mueve respecto a las calles o a alguna carretera, pero nosotros dentro del vehículo vamos quietos. Entonces puedo asumir también que aunque el sistema este se esté moviendo, la regla está quieta dentro de ese mismo sistema de referencia. Por lo tanto, yo puedo establecer que en este sistema la regla está en reposo, va a tener esa regla una cierta longitud que le voy a llamar L0. Y esta L0 es la longitud propia. Eso es lo que alguien dentro de ese marco de referencia siempre va a mover, siempre va a haber la medida de la regla constante, no cambia, ¿no? Ahora, vamos a imaginar otro sistema que le voy a llamar el sistema del observador, donde tenemos nuestro marco de referencia que es S. Este es S, donde tenemos coordenadas Z, X y Y. Este sistema está fijo y le voy a poner marco observador. Aquí sí que va a tener cierta sutileza, ¿no? Porque este es el marco respecto al cual la regla se mueve. Es decir, como este sistema se está moviendo a cierta velocidad, la persona que esté en este marco de referencia sí va a ver que esa regla se está moviendo a una velocidad arbitraria, la que sea. Entonces, como en este caso la regla se mueve a una velocidad constante en dirección en X, la longitud de la regla en este marco va a ser L. Entonces, lo voy a poner aquí para que quede bien claro, ¿no? Longitud 0, esto es la longitud de la regla en el marco propio. Marco propio, entre paréntesis, S'. Y L es longitud de la regla en el marco del observador. Del observador. Y aquí tengo el sistema S. Bueno, entonces ya establecimos esto. La regla va a estar en el sistema, en este caso primado. Y ahora vamos a establecer las coordenadas. Entonces voy a poner aquí coordenadas. Coordenadas en los marcos de referencia. Entonces, en el marco S', voy a poner aquí, en el marco S, en el marco S', voy a tener los extremos de la regla en las posiciones x1' y x2'. Es decir, si yo tengo aquí
mi marco de referencia y coloco aquí la regla, pues la regla va a estar colocada en este eje, entonces voy a tener x1' y x2'. Esas serían mi localizaciones del espacio de esa regla ahí, ¿no? Entonces, aquí voy a tener que los extremos de la regla son x1' y x2'. ¿Sí? Ahora, en este marco, como asumimos, bueno, decimos, afirmamos, mejor dicho, que la regla no se mueve, la medición L0 pues simplemente es el delta de esas distancias, de esas posiciones. Es x2' menos x1'. Eso sería la longitud que va a medir la persona que esté dentro de ese marco de referencia. Ahora, ¿qué va a pasar en el marco S? Bueno, en el marco S, te voy a poner aquí, en el marco S, aquí para medir la longitud L, en este caso de la regla en movimiento, el observador aquí en S debe medir las posiciones de los extremos x1 y x2 en el mismo instante de tiempo. Es decir, yo tengo que medir ambos extremos al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, aquí yo voy a establecer que T1 debe de ser igual a T2, debe de ser igual a un tiempo, ¿no? Tiempo general. Entonces, con esto yo voy a medir los extremos de la regla serán x1 y x2. ¿Sí? Esas son la longitud que va a medir los extremos van a estar medidos por estas dos componentes. Ahora, vamos a usar como paso número 3, usamos las transformaciones de Lorentz. Y en este caso utilizamos las transformaciones que nos relacionan la posición en S' con la posición y el tiempo en S. ¿Sí? Entonces, aquí le voy a poner, para relacionar la posición en S' con la posición y el tiempo en S. Entonces voy a usar lo que habíamos dicho que era x', sabemos, aquí lo voy a poner, sabemos que x' estaba dada por el factor gamma por x menos b por t. Esto es una relación que vamos a usar. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación a cada extremo de la regla medido en el marco, en este caso S. Entonces, aquí yo voy a establecer que x', 1, que es las posiciones aquí en este marco del L0, pues no es otra cosa más que el factor gamma que multiplica a x1 menos b por t. Similarmente, para x2', pues va a ser lo mismo, pero cambiándole el x2. Entonces, esto va a ser el factor gamma que multiplica un x2 menos un b por t. ¿Sí? Ahora, una vez que ya tengo esto, pues simplemente hago que L0, lo que decíamos, es igual a x2' menos x1', y esto es igual a gamma por x2 menos velocidad por el tiempo menos el factor gamma por x1 menos velocidad por el tiempo. Y aquí yo puedo ver que estas cosas se me van a ir. Esta velocidad por el tiempo se me va con esta velocidad por el tiempo multiplicado por el factor gamma, que si no lo ven, pues aquí es gamma por x2 menos gamma por velocidad por tiempo menos gamma por x1
más gamma por b por t. Entonces este y este se me cancelan y simplemente me queda que, lo voy a poner aquí en blanco, que x2' menos x1', esto es igual al factor gamma que multiplica a un x2 menos x1. Simplemente aquí lo único que lo que hace es que me escala ese factor gamma los extremos de esa regla. Entonces, una vez que ya tengo esto, yo puedo ver que esto de aquí, yo lo había establecido como L0, y esto de aquí yo sabía que era L. Simplemente es esto que puse aquí arriba. Aquí tenemos que esto es igual a L y esto es igual a L0 que tengo aquí arriba, ¿no? Entonces, eso simplemente me dice que L0 es igual al factor gamma por L. Y aquí mismo, si yo quiero saber la longitud, L, pues L va a ser igual a L0 entre el factor gamma. Y ahí tengo esa relación que de hecho me va a servir para obtener ciertas cosas, ¿no? Nosotros ya habíamos dicho que el factor gamma era igual a 1 menos b cuadrada entre c cuadrada y todo eso a la menos 1 medio. Por lo tanto, esto yo lo puedo subir como que L va a ser igual a L0, en este caso por esto que está aquí, que es 1 menos b cuadrada entre c cuadrada y todo eso a la 1 medio. Simplemente saqué el inverso de esto y me queda esta expresión así. Ahora, algo bien importante es que esta cosa de aquí, este término aquí, que bueno, voy a borrar el cuadradito ese nada más para explicarlo. Lo que yo puedo darme cuenta aquí es que esta cosa siempre va a estar entre 1 hacia abajo, ¿no? Siempre va a ser menor o igual a 1. Por lo tanto, como este término siempre es menor o igual a 1, pues L siempre va a ser menor que L0, porque simplemente estoy multiplicando la longitud en 0 por algo que es menor a 1. Por lo tanto, L siempre va a ser menor. De aquí se desprende que L siempre va a ser menor a L0, menor o igual a L0, ¿no? Entonces, con esto ya podemos darnos cuenta de muchas cosas. Aquí L0, aquí le voy a poner la longitud propia L0. Esto lo voy a definir como longitud propia. Que esto técnicamente lo voy a poner aquí como un análisis, ¿no? Como análisis podemos decir que la longitud propia, en este caso, es una cantidad invariante. Para cualquier observador que esté en reposo el reposo con el objeto, perdón, es la longitud, entre comillas, real o máxima que va a tener cierto objeto, ¿vale? Si nos estamos moviendo en un sistema a velocidad constante, si yo estoy dentro de ese sistema, todo lo que mide aquí, eso va a ser constante, ¿no? Eso no va a cambiar. Y luego, aquí, como ya dijimos, aquí para la contracción, dado que este inverso de gamma siempre es menor o igual a 1, la longitud de la medida L, pues siempre va a ser igual o menor a L0. Y por otro lado, también tenemos la simultaneidad, que lo voy a poner aquí, el último término, la simultaneidad. Que técnicamente aquí me va a decir que la contracción de longitud es una consecuencia directa de la relatividad de la simultaneidad. ¿Por qué? Porque lo que un observador en S ve como dos medidas hechas al mismo tiempo, para un observador S', que se esté en un sistema moviéndose, son dos medidas hechas en tiempos diferentes, en tiempos T' distintos. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Vamos a hacer uno posterior que tenga que ver con un ejemplo para que quede un poquito más claro esto. Y aquí le vamos a dejar por esta ocasión. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Adiós.